Hoy ya nos encontramos en la sesión 7. Ya vamos pasando la mitad del camino de esta escuela de intercesión 2. Así que, pues seguimos orando sin desfallecer. Seguimos perseverando en la oración, en la intercesión, en esta formación. Vamos a orar un momentito antes de darle el pase a mi hermana Celeste desde Argentina, que hoy dirigirá la sesión 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús, en esta noche bendita, porque tú estás aquí y siempre quieres y puedes bendecirnos. En esta noche de gracia, Jesús, porque estás aquí y tú siempre haces sobreabundar tu gracia sobre nuestras debilidades, miserias e incluso pecados. Gracias, Señor Jesús, por esta noche en tu presencia, esta noche en la que queremos estar aquí reunidos en esta sala de Zoom, en esta plataforma virtual, a tus pies, Jesús Maestro, a tus pies. Tú eres real y tú estás aquí. Gloria a ti, Jesús. Gloria y alabanza a tu nombre. Nos deleitamos en alabarte. Nos deleitamos en adorarte. Y dile al Señor Jesús, tu presencia no me cansa. No me canso de alabarte, de adorarte. No me canso de ti, Señor. Y tú eres mi descanso. Tú eres mi fuerza, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. No me cansa tu presencia, Señor. Tú eres mi descanso. Decía San Juan de la Cruz, el amor no cansa ni se cansa. Dile al Señor Jesús, te amo, te amo, te amo. Jesús, por eso no me cansa tu presencia. Tú eres mi descanso. Gracias, Señor, porque tú eres el que no se cansa de nosotros, el que no se echa atrás con nosotros, el que no desiste de nosotros. Gracias, Jesús. Sino que al contrario, eres el que no se cansa de perdonarnos, de amarnos, de levantarnos, de escucharnos, de sanarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y aquí estamos en esta noche. Toma todo cansancio de mis hermanos y hermanas. Toma todo cansancio en nuestras vidas en esta noche, Jesús. Y bendice esta sesión con la unción de tu Espíritu Santo. En cada lugar, en cada habitación donde se encuentran mis hermanos y hermanas. En cada corazón, la efusión, la unción del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. En nuestros corazones. Gloria, alabanza a ti, Jesús. Gloria, Shabarahandere Bejesire. Indabaralabahandire. Ishanalabahasire Behendire. Gracias, 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 Jesús. Santo eres. Te pedimos por nuestra hermana Celeste en esta noche.
para que la abraces con tu amor. Jesús, hacele. Espíritu Santo, llénala en esta noche de tu poder, de tu fuerza, de tu amor, de tu inspiración, de tus luces, de tus carismas, de tu amor. Gracias por ella, Señor. Te damos gloria por su vida y síguete glorificando en ella y a través de ella, para tu gloria en esta noche de manera especial. Invocamos la presencia de nuestra Madre Santísima y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas noches, Cele. Que Dios te bendiga. Le Buenas damos noches, continuidad. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches Muy para bien. todos los hermanos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes aquí en esta escuela de formación de intercesión. Son hermanos de todos lados, ¿no es cierto? De diferentes lugares, diferentes países. Aquí yo estoy en Argentina, son las 10, casi 20 pm y seguramente por allí serían diferentes horarios, pero bueno, el Señor nos une a todos en este compartir para seguir caminando, profundizando en este carisma, en este llamado y para seguir viviendo esta experiencia. Yo quisiera invitarte a que te preguntes, puedas mirar interiormente a vos que te conectaste, a vos que venís siguiendo este curso, si el día de hoy o si hace unos días o durante este curso has experimentado cosas nuevas, has experimentado un nuevo mover del Espíritu Santo en esta experiencia, ¿no? Como estamos, ¿no es cierto?, en esta conferencia, te invito a que levantes tus manos, que a través de la aplicación del Zoom, que con esas manos levantadas, que puedas confirmar si en este tiempo, desde que iniciaste el curso, estás experimentando nuevas experiencias desde la oración, estás vivenciando cosas nuevas. Gloria a Dios, son muchos hermanos que están teniendo muchas experiencias. Bien, eso es muy importante porque es lo que a nosotros nos va permitiendo ir descubriendo si realmente estamos conectados y bajo esta experiencia, ¿no es cierto? Otra de las cosas que te quiero preguntar es si también experimentaste algunas cosas, nuevas experiencias de oración, me dijiste que sí, pero ahora también preguntarte si en este tiempo también experimentaste algunas situaciones como que quisieron desestabilizarte, quisieron como sacarte de esta experiencia. Por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar para que puedas entender esta pregunta es, si antes que tal vez no enfocabas tu carisma o no enfocabas la oración, te resultaba más fácil orar, te resultaba más fácil inclusive predisponer de tiempo
o de horario para la oración, tiempo, lugar. Si eso te pasó en este tiempo, ahí me van confirmando algunos entonces, porque justamente en esta experiencia muchas veces nosotros vamos empezando o vamos caminando o vamos transitando este camino y comienzan como a darnos, claro, acá hay algún hermano me dice, como que resulta que ahora que me predispongo para orar, se me empieza como a complicar la situación, como que me cuesta y comienza, ¿no es cierto? Como ahora, para algunos sí y para otros no. Bien, estancar, muy bien, a ordenarse en la oración, bien. Todo esto que vamos compartiendo es justamente para, para decirle que no nos preocupemos, que todas estas cosas también forman parte de, de todo este camino y justamente es como que vamos entrando en este terreno espiritual, en este camino espiritual, donde nos vamos adentrando en estas experiencias y donde también se levantan, ¿no es cierto? En este mundo espiritual se quieren levantar cosas, resistencia, se quiere como desordenar las cosas. Con esto yo no quiero compartirle que nosotros nos quedemos con eso y que tampoco busquemos como signo eso, solamente para que los que están viviendo esa experiencia, que tal vez que están confirmando algunos que sí, no se preocupen y que el Señor nos va invitando a como esté enseñando y, y aleccionando en cómo ir orando por eso. En, en uno de los temas anteriores estuvimos hablando de la batalla espiritual. Estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de esa batalla en la que entra el intercesor cuando se pone a orar. Y eso ocurre primero en el mundo interior del intercesor. Imaginémonos, ¿no es cierto?, o sea, nosotros que somos cuerpo, alma y espíritu, entramos en esa comunión con el Señor, pero también dentro de nosotros pasan situaciones interiores, todo nuestro cuerpo tiene que someterse, ¿no es cierto?, nuestra carne y dejar que sea el espíritu que se mueve. Primero y principal, mirarnos interiormente sobre resistencias que podamos ir teniendo, pero luego hay un mundo exterior, hay un mundo exterior en el cual tenemos el mundo donde nosotros vivenciamos con los demás, ¿no es cierto? Tenemos, y en este tiempo donde estamos profundizando más el carisma, también vamos adquiriendo una mayor apertura a la sensibilidad en el espíritu. Puede que eso lo hayan experimentado como más sensible al espíritu, más abierto a esta experiencia. Y por ende, también nosotros a lo largo, ¿no es cierto?, de en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro carisma, vamos, ¿no es cierto?, viviendo una experiencia con el Señor, caminando en el carisma, pero vamos caminando también en atmósferas. ¿Y de qué se trata esto de las atmósferas? Justamente nosotros conectados con el Señor, una experiencia, ¿no es cierto?, salimos al mundo exterior y nos vamos conectando con las atmósferas de los demás, con esa atmósfera inclusive en la casa, en en la ciudad, en el trabajo, ¿no es cierto? En el mismo país, en el mundo. Entonces nosotros probablemente entramos en una experiencia profunda con el Señor,
vivimos un momento de oración en nuestro mundo interior, nuestra experiencia con Él, y luego salimos a este mundo exterior donde tenemos un contacto con los otros. Y resulta que puede sucedernos de que podíamos estar viviendo esa experiencia, ¿no es cierto?, de encuentro con el Señor, de experiencia profunda, y salimos hacia afuera y esa persona con la que compartimos, vivenciamos, vivimos, tenemos alguna actividad en común, tenemos una conexión con ellos y hay como una especie de, em, como el electroshock, ¿no es cierto? Es como si yo estaba bien, me encontré con esta persona y, y estaba un poco nervioso, un poco nerviosa, estaba esto, lo otro. Y por eso es que nosotros muchas veces esa paz que adquirimos por la gracia del Espíritu Santo tiende o puede como desestabilizarse al tenerme un encuentro con el otro, ¿no? Con el mundo exterior y en mi experiencia con el otro. Pero como nosotros intercesores, estamos llamados también a ir orando no solamente por nosotros, por nuestra vida, por todas las intenciones que el Señor nos va permitiendo que oremos, eso que nos piden oración, sino también ir pidiendo al Señor que vaya cambiando esas atmósferas. En este tiempo, ¿cuántos de nosotros estamos escuchando, por ejemplo, vieron cómo está la situación del país, vieron que esto, vieron que lo otro, vieron que... Y entonces, viviendo una experiencia con el Señor, un encuentro con el Señor, me topo o me encuentro con esa realidad, me encuentro con esa situación. Y entonces, el intercesor está llamado a no solamente a pararse en la brecha, sino también a ser quien vaya cambiando esas atmósferas. ¿Y de qué se trata? Eso de ir cambiando las atmósferas. Eso de ir cambiando todo lo que quiere someter al pueblo, lo que se va lanzando en esa atmósfera, por ejemplo, la negatividad, el pesimismo, el desánimo, todas esas cosas. Y díganme si a ustedes por ahí no les pasó, por eso también en este curso nos gustaría también saber si esto que estamos hablando los ayuda a ustedes luego de haber tenido su oración personal, de haber vivido ese encuentro, ¿no es cierto?, profundo con el Señor, luego de haber experimentado, ¿no es cierto?, su gracia, haber orado con el ministerio, con los hermanos intercesores, salen, ¿no es cierto?, o sea, vuelven a sus actividades o van a su trabajo o van a su casa y se topan, se encuentran con, con un ambiente diferente, un ambiente por ahí cargado así de situaciones así como negativas, de situaciones, y es como que corremos como esa sensación de que parece como que se me fue desestabilizando la paz. A ver quién me dice que sí. Bien. Y para eso, bien, bien, qué importante. Qué importante. Entonces, el intercesor, como habíamos hablado, está llamado a pararse en la brecha, pero también a ir, ¿no es cierto?, levantando manos limpias, dice Cyril John, ¿no es cierto? Y a nosotros también agregamos, justamente, sí, ahí una hermana nos dice, Marichuy nos dice, en su trabajo. Bueno, justamente hay lugares donde se percibe más ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como intercesor nos paramos en la brecha, como intercesor vamos orando, pero ya anticipadamente
Cuando vamos a cualquier lugar, el Señor nos invita a ir cambiando las atmósferas. ¿En qué sentido? Bueno, justamente a levantar las manos, esas manos limpias, presentándole al Señor esos lugares donde vamos a ir. El intercesor no puede ir a un lugar sin antes haber orado. Y a veces nos encontramos que en nuestro día el Señor nos permite ir a lugares que nosotros no sabíamos todavía, pero ya anticipadamente. Por eso, antes que comience nuestro día, como todo cristiano, estamos llamados a hacer nuestra oración personal. Como todo cristiano, estamos llamados, ¿no es cierto?, a orar. Pero como todo intercesor, además de nuestra oración personal, de orar por nosotros, orar por nuestra familia, también estamos invitados a orar por las intenciones que el Señor nos presenta, pero no solamente eso, sino también presentarle nuestro día, el día del intercesor. Y en ese sentido, sería bueno que todos sepamos que todo intercesor tiene su día, no un día en particular. Todos los días el intercesor comienza su día ya antes, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, ya comienza en conexión con el Espíritu Santo. Y el día del intercesor comienza justamente conectado a Dios, conectado al Padre Celestial, conectado al Espíritu Santo. El día del intercesor comienza presentándole toda nuestra vida al Señor, pero también presentándole a toda nuestra familia, presentándole todo lo que es nuestro. Primero, empezando por nosotros, por nuestra familia, pero también ir presentándole al Señor esos lugares donde vamos a ir, esas personas con las que nos vamos a conectar, esas personas a las que el Señor enviará a nosotros como bendición. Y también presentarle al Señor, si Él no quiere que nos conectemos con situaciones o con personas, que Él vaya sacando esa situación. Vos, como intercesor, vas a ser bendición en tu día para las personas. Y hay personas que van a ser bendición para tu vida en ese día. Pero nosotros, profundizando en nuestro carisma, no podemos salir de nuestra casa sin haber presentado al Señor eso. Y también presentándole al Señor esos ambientes donde nos vamos a mover. Entonces, a manera de orientación, una oración orientativa, podemos presentarle al Señor esos ambientes donde vamos a movernos. Por ejemplo, Señor, ahí voy a mi trabajo, ve cambiando. Le pedimos al Señor ya que vaya cambiando ese ambiente, si un ambiente, ¿no es cierto?, donde no se le glorifica al Señor, un ambiente negativo. Y voy pidiéndole al Señor de que comience a manifestarse su gloria, que comience a manifestarse su poder. Entonces yo ya antes de llegar a ese lugar, ya le voy presentando al Señor el lugar. Eso es como el día del intercesor. Otra de las cosas que nosotros consideramos conveniente, que muchas veces nosotros recibimos, ¿no es cierto? No sé si les pasa a aquellos que ya están caminando en este servicio, que recibimos tal vez en un grupo de WhatsApp, tal vez a través de diferentes formas de comunicación, muchas intenciones. Entonces, estamos llamados a orar, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Pero para que, como algunos hermanos van escribiendo en el chat, para que podamos organizarnos en nuestro día del intercesor, le aconsejamos, esta primera parte que estoy hablando, son como consejos orientativos para ordenarme en mi camino de la intercesión.
Entonces, aconsejamos que tomen una hora del día, la hora donde tal vez muchos a las 3 de la tarde oran la coronilla, tal vez otros tienen más en momento a la mañana, otros a la noche. Tomen una hora y en esa hora ocupen para presentar al Señor todas las intenciones que les llegan a través del WhatsApp, a través de las diferentes formas de comunicación, que podamos en esa hora volcar toda esa oración y así ordenarnos en la intercesión. Entonces, por ejemplo, a modo de seguir orientándonos y organizándonos en la intercesión, por ejemplo, a las 3 de la tarde, mientras voy haciendo la oración, ¿no es cierto?, a la misericordia, voy pidiéndole al Señor que en esa misericordia vaya, ¿no es cierto?, envolviendo a todos los hermanos que me fueron escribiendo en el WhatsApp, que me fueron pidiendo oración, que me fueron, que fueron pidiendo oración en esos grupos, esas intenciones que me está pidiendo el equipo de intercesión. Y voy ya en ese momento y voy enfocando mi oración en ese lugar. Bien, esa clase de cosas por ahí son necesarias, orientativas, pueden ayudarte en este camino, pero especialmente en este momento vamos a adentrarnos en el tema. Ahí sentía la necesidad de compartir estas orientaciones para seguir caminando juntos. Más el tema que hoy nos invita a compartir en este curso de intercesión es los carismas en la intercesión. Nosotros, la mayoría, forma parte de la renovación carismática católica y dentro de la renovación carismática nosotros experimentamos, ¿no es cierto?, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, vivimos esa experiencia, ¿no es cierto?, de recibir ese nuevo mover del Espíritu y ahí recibimos, ¿no es cierto?, ese activar de los carismas que ya recibimos nosotros y se nos van, ¿no es cierto?, dando esos nuevos carismas. Pero no es de la renovación carismática los carismas. Los carismas son para toda la iglesia. Yo sé que hay hermanos que no forman parte de la renovación carismática y por eso en esta oportunidad también queremos compartirle de que no es que sea solo de la renovación, es de toda la iglesia. Y está justamente desde el momento de, en toda la palabra de Dios se habla de eso, se habla de los carismas. Muchas veces se ha dicho de que eso era en aquella época, hace 2000 años atrás, en la época de los discípulos, de los apóstoles, pero el mismo Papa Francisco nos recuerda y nos anima a seguir viviendo la experiencia de caminar en los carismas, de caminar, ¿no es cierto? Y fíjense que el Papa Francisco nos dice en el numeral 130 de la Evangelii Gaudium, nos dice, el Espíritu Santo también enriquece toda la evangelización de la Iglesia con diferentes carismas. Estos dones son para renovar y edificar la Iglesia. En esta exhortación, el Papa Francisco nos habla de los carismas y nos dice que me están haciendo llegar un mensaje de que no se escucha. ¿Me pueden confirmar de que sí? Ah, bien, 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 bien. Ahí está. Bueno, entonces, el mismo Papa Francisco nos va animando a caminar en los carismas. Y nos dice en este numeral que el Espíritu Santo enriquece a la evangelización con los carismas.
y que dicen que son para renovar y para edificar la iglesia. O sea que son necesarios para la renovación y la edificación de la iglesia. Y nosotros como intercesores, también el Espíritu Santo nos regala dones y carismas. Ahora, vamos a profundizar especialmente en aquellos carismas que son de la intercesión. No como algo nuevamente estructurado, porque sabemos muy bien que el carisma, el Señor lo da, depende de la necesidad del pueblo. Para quien me está preguntando cuál es el numeral de la exhortación apostólica, es el numeral 130. Bien, entonces es necesario que nosotros no solamente vayamos descubriendo el llamado a ser intercesores, sino que también en ese llamado saber que el Señor nos llama, nos capacita y nos envía. Y cuando hablamos de capacita, nos dota, nos da, nos entrega todas las herramientas necesarias para que podamos llevar de manera fluida, eficiente, eficazmente este llamado. Y luego nos envía, que muchas veces nosotros nos quedamos solamente con el llamado y estamos llamados a profundizar en esto de capacitarnos. Y capacitarnos no solamente es formarnos, como esta formación que estamos haciendo, es vivir la experiencia de este carisma usando todas las herramientas que el Señor nos da, para luego, conforme a su envío, nos lleve a usar ese carisma, usar, ¿no es cierto?, este llamado para el bien de su pueblo. O sea, vos, mi hermano, mi hermana, sos canal de gracia. Y siendo canal de gracia, como intercesor, la gracia de Dios pasa por vos. Y esa gracia pasa, ¿no es cierto?, también con dones y carismas. Bien, entonces, vamos un poquito más a ir recordando un poco de qué se trata esto de los carismas y luego vamos a enfocarnos en cuáles son los carismas de la intercesión. Por eso es que muchas veces hay hermanos que dicen, yo no tengo este carisma, yo no tengo este carisma, y en realidad no significa que no tengan y que tal vez los hermanos no lo practicaron, no vivieron esa experiencia, pero no significa que el Señor no le esté dando. Ahora, estamos llamados a ser intercesores en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve con su poder, con su fuerza, a través de cada uno y dando esos dones y carismas. Fíjense que en el Nuevo Testamento son dos abogados supremos los que justamente se centran y son el Espíritu Santo y Jesús. La oración de intercesión es dirigida al Padre por medio de Jesús, ¿no es cierto? Y dirigida por el Espíritu Santo. En Romanos 8, 26, 27, para seguir teniendo esa claridad de que vos estás llamado a ser intercesor con el poder del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina.
Entonces, nosotros como intercesores estamos llamados a ir profundizando en este carisma, a caminar en el poder del Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas estamos llamados a vivir una experiencia constante y continua con el Espíritu Santo, una experiencia íntima, una experiencia de ir conociéndolo, ir descubriéndolo. Por eso todos los días, ahí, el día del intercesor, tiene que comenzar justamente diciendo, ven Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo viene a nuestra ayuda, viene a nuestro auxilio. Ahora, fíjense cómo el mismo Jesús en Lucas 24:49 nos dice, yo le enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Entonces, qué importante que el intercesor permanezca, que el intercesor persevere. Y es importante que el intercesor esté en su presencia. En Hechos 1:8 dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que se descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta confines de la tierra. El Espíritu Santo no es una doctrina, es una realidad. Él también nos permite que nosotros podamos seguir descubriendo lo que el Señor nos va regalando en este llamado. Y en Marcos 16, del 17 al 18, dice, y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no le hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Todo esto es necesario para seguir, ¿no es cierto?, nosotros profundizando este carisma a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios confirma tu carisma, confirma tu llamado. Por eso en intercesión vamos y estamos llamados a usar mucho la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que nos respalda, que nos sostiene, que así como los abogados presentan, ¿no es cierto?, en los magistrados, presentan, ¿no es cierto?, en los juicios, el Código Civil, ¿no es cierto? También nosotros como intercesores tenemos la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ver en la misma palabra de Dios que los carismas van siendo expresados y manifestados. Pero especialmente sabemos que en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo a los Corintios, es donde más se profundiza eso. Pero estamos hablando de los carismas. ¿Y qué le parece si podemos hablar un poquito del significado de qué se trata el carisma? ¿Qué significa la palabra carisma? Y la palabra carisma en griego justamente es para significar que es un don entregado gratuitamente. Se basa en la palabra gracia. Y por eso, a nosotros que en este nuevo tiempo, el Señor a través del Papa Francisco nos invita, ¿no es cierto?, a un nuevo servicio internacional de la renovación, justamente nos habla del caris, que la palabra caris es justamente eso, gracia. De esa palabra es que viene la palabra carisma. Y nosotros podemos seguir adentrándonos en esta definición
Y podríamos decirnos entonces que el carisma es una gota de gracia del vasto océano de la gracia de Dios. Es una expresión tangible de su gracia. Esa gracia de Dios en la vida de una persona que toma la forma de una capacidad de actuar en un modo que sobrepasa el poder humano. Fíjense, qué importante que podamos entender esto. Voy a volver a decirlo. El carisma, nosotros lo podríamos decir entonces que es una gota de gracia. En ese vasto océano, esa gota de gracia es una expresión tangible de esa gracia de Dios en la vida de una persona, que toma la forma de una capacidad de actuar en un modo que sobrepasa el poder humano. El Señor en su infinita gracia y misericordia nos regaló los carismas y son gratuitos, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, en otros momentos cuando hablábamos de intercesión, la necesidad que tenemos de abrirnos a los carismas. Y muchas veces nosotros, aunque recibimos esos carismas, recibimos esa gracia, a veces estamos bloqueados para utilizarlo y bloqueados para que fluyan en nosotros. Como muchas veces nos dan ese ejemplo, ¿no? De cuando está lloviendo, llueven los carismas, pero muchas veces por bloqueo, por heridas interiores, nosotros en lugar de empaparnos, abrimos el paraguas y nos resistimos a eso. Pero el Señor en su infinita gracia nos va regalando, ¿no es cierto?, esa experiencia. Hace unos días atrás, también Jim Murphy nos hablaba, ¿no es cierto?, de los carismas. Y él nos decía que, aquí justamente en Proyecto Timoteo, y él nos decía que las personas en este tiempo hay una necesidad de carisma, que las personas necesitan con urgencia los carismas manifestándose en su vida, pero que las personas, él no hablaba de un paraguas, él hablaba de un escudo, que las personas se resistían a esa gracia, que era gratuita y que se ponían escudos como para impedir ese fluir. Para que sigamos caminando en esto, sabemos que justamente los carismas son dones derramados gratuitamente sobre cada uno de nosotros. Y que Él lo hace en su infinita gracia y misericordia. No es porque nos merecemos, porque uno se merece más que el otro, sino Él derrama su gracia a través de los carismas. Y lo hace porque es su voluntad. Siempre la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuál es el propósito que tiene el Señor enviándonos los carismas? Uno de los propósitos lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, versículo 7. En cada uno el Espíritu Santo se manifiesta para el bien común. Entonces, uno de los propósitos es para el bien común. La necesidad de Dios de no solamente que estemos unidos, de no solamente que caminemos juntos, sino que a través de los carismas Él quiere el bien común, o sea, el bien para todos. En Efesios 4:12 dice, así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, otro de los propósitos es justamente edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que como cristianos nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, es para la edificación del cuerpo de Cristo.
para la edificación de la comunidad. Luego de eso, también nosotros en 1 Corintios 14:12, justamente dice, así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para la edificación de la comunidad. Esa claridad que nos da Pablo es la que nosotros también estamos llamados a experimentar. En ir buscando, ¿no es cierto?, esos carismas que ayuden a el bien común para edificar el cuerpo de Cristo y para edificar la comunidad. Justamente no son nuestros, son del Señor, que nos da gratuitamente, pero sí nosotros estamos llamados a usarlos con responsabilidad, formarnos, abrirnos a la experiencia de los carismas y dejar que fluyan en nosotros. Pertenecen a la iglesia y por ende no pueden ser separados de él. Yo no sé ustedes, pero nos ha tocado escuchar muchas veces hermanos que tienen carisma, pero que ellos oran ahí en su casa nomás, que no van a la iglesia, que no van. Hay que tener en ese sentido mucha prudencia. No, que no voy a la iglesia, que porque pasó esto, que porque pasó lo otro. Entonces hay muchos hermanos que el Señor les dio los carismas, pero se separan de la iglesia. No son para nosotros mismos, son dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pertenecen a la iglesia y no deben ser separados de la iglesia. Eso es como ayudarnos a nuestro discernimiento. Ese hermano o esa hermana, o si tal vez a nosotros nos surge la tentación de a veces, si no, acá no me voy a orar, no me voy a sumar con la comunidad, muchas veces como tentación del intercesor, como tentación del servidor, quedarse en la casa nomás, quedarse en la casa, acá nomás, con mi carisma. No, el Señor me invita a unirme y estar, ¿no es cierto?, junto a mi comunidad, orando. Bien, otra de las cosas que podemos seguir para seguir adentrándonos en lo que es los carismas y para seguir recordando algunas cosas es que si bien San Pablo va nombrando, ¿no es cierto?, algunos carismas, esos carismas que San Pablo va nombrando, nosotros no lo podemos tomar como que son los únicos carismas y que tampoco sean como lo más importante, sino que el Señor va mandando y enviando los carismas conforme a las necesidades de su pueblo. Y si nosotros profundizamos en la palabra, en el Evangelio de San Pablo a los Corintios, vamos viendo que él iba hablando a una comunidad conforme a las necesidades que había. Por eso era necesario que se hable de este carisma, de otro, porque habían situaciones en esas comunidades que requerían de la utilización de esos carismas. Y también nosotros podemos ver en este Evangelio que era una comunidad que tenía, ¿no es cierto?, muchos carismas, que había muchos carismas. Y Pablo en eso, más que impedir que se manifiesten los carismas, Pablo fue, ¿no es cierto?, formándolos, guiándolos, dándole material de discernimiento. Muchas veces pasa eso, y a veces pasa en este carisma de la intercesión, que comenzamos a experimentar en los carismas de diferentes maneras y por miedo a los desbordes, por miedo, ¿no es cierto?,
Cuando vamos comenzando, eh, automáticamente tal vez vienen algunos y bloquean, detienen, no permiten el uso de los carismas. Es cierto que se han dado desbordes, pero no es aconsejable que los carismas se detengan, que se bloqueen, que no se dejen utilizar. Lo aconsejable es un acompañamiento de los carismas. Por haber a veces por miedo o no entender la experiencia de los hermanos, lo primero que viene es no se cierra todo, se detiene todo. Y eso muchas veces pasó la renovación al inicio, ¿no? Nadie entendía la experiencia de la oración en lengua, nadie entendía la diferente. Entonces, hubieron muchos lugares donde se iba prohibiendo el uso de los carismas. Por gracia de Dios, eso fue cambiando. Pero también, aunque estamos viviendo en este tiempo, también puede suceder. Por eso no es aconsejable prohibir si es necesario acompañar, el acompañamiento. Lo comparto aquí porque muchas veces ha pasado en los diferentes lugares donde vamos, donde muchos hermanos de la intercesión no se sienten comprendidos, no, y muchas veces reciben más que acompañamiento, reciben prohibición. Inclusive en algunos casos cuestionan su manera de orar, sus experiencias, ¿no es cierto? Pero ánimo, mis hermanos, ánimo, mucho ánimo, sigamos orando y mucho ánimo. Muchas veces pasa eso por cuestiones humanas. Cuestiones humanas da miedo, no entiende por ahí la experiencia, ese hermano que tal vez muchas veces está al frente y no entiende, entonces al no entender viene la prohibición, ya sea cabeza, líderes de diferentes, ¿no es cierto? Por eso nosotros como intercesores tenemos la gran responsabilidad de orar por los líderes, orar por el servidor, orar por el sacerdote, muchas veces en nombre del Espíritu, ¿no es cierto? Nombrando al Espíritu Santo en lugar de darle libertad, ¿no es cierto? Bloquean al Espíritu, encierran y enjaulan al Espíritu. Por eso es una responsabilidad nuestra, un mandato de Dios, orar por las cabezas, orar por el sacerdote, nuevamente te lo repito, por tu servidor, orar, ¿no es cierto? Para que, como dice, ¿no? Lo que no está en la cabeza no va a estar en el cuerpo. Entonces, oremos para que este hermano, esta hermana pueda, ¿no es cierto?, abrirse a esta experiencia, pueda abrirse y que podamos caminar juntos, caminar, porque muchas veces estamos llamados, ¿no es cierto?, a, a muchas veces, ¿no es cierto?, nos vamos quedando con el desánimo, nos vamos quedando con situaciones, pero el Señor nos anima, nos invita a orar por ellos. Y sobre todas las cosas, nosotros siempre compartimos esto con los líderes cuando nos toca, que no es aconsejable la prohibición, salvo caso que atente, ¿no es cierto?, la vida de la persona, pero todo lo que se vive como experiencia tiene que ser discernido. No puedo tomar como primer, ¿no es cierto?, medida la prohibición. Y es necesario que en este camino de maduración en el carisma, por eso, yo sé, siento que el Señor me permite hablar de esto, que a lo largo de los lugares donde me tocó ir, me tocó predicar, he escuchado mucho de esto, he escuchado mucho de esto.
He escuchado mucho de eso, pero también, o sea, no solamente, aquí no venimos a apuntar con el dedo a nadie, hemos venido a ponerlo en oración en las manos del Señor, pero también muchas veces nosotros como intercesores a veces también tenemos actitudes, ¿no es cierto?, de que nos alejamos, que nos ofendemos, de que, ¿no es cierto?, y estamos llamados a orar, a hacer, ¿no es cierto?, canal de gracia y muchas veces acercarnos nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, mis hermanos, todo esto es para ser discernido, para ser, ¿no es cierto?, llevado todo a una experiencia de Dios. Fíjense cómo habrán pasado nuestros hermanos, especialmente Patty, nos suele comentar que cuando ella vivió la experiencia del bautismo, Patty Mansfield, bautismo del Espíritu, ¿no es cierto? Ella vivió una experiencia extraordinaria y vivió muchas cosas lindas, pero cuando volvió, muchos de sus amigos, muchos de sus hermanos la empezaron a tratar de loca, ¿no es cierto? Y muchos de eso, inclusive, ella nos cuenta en muchas de sus prédicas, nos dice que ella en la universidad compartía la habitación con una compañera, ¿no es cierto? Y que dice que la compañera le cerró la puerta y que no le permitió compartir más su habitación porque dijo que se volvió loca, así, realmente. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, estamos llamados a ir discerniendo, pidiéndole al Señor que nos vaya a nosotros guiando, acompañando, nos carisma la necesidad también de ir pidiéndole al Señor ese acompañamiento, ¿no? Y por eso, sobre todo, en este carisma la intercesión es muy necesario en caminar, ¿no es cierto?, en cuerpo, o sea, que sea una intercesión corporativa. Sabemos que el llamado es personal, que el llamado viene a cada uno de manera personal, pero estamos llamados a caminar en cuerpo. Y la intercesión corporativa es la más efectiva. Y me permite también madurar en el carisma, porque el hermano, la hermana me va a ayudar a discernir, ¿no es cierto? Y vamos a ir discerniendo todos juntos. Muchas veces, como dice San Pablo, es recibimos todo, pero nos vamos quedando con lo que el Señor nos va diciendo esto, ¿no? Esto es, esto no es. Y por eso es necesario y muy necesario el discernimiento en este carisma. Bueno, sigamos entonces. eh, Ninguno de los carismas tiene que ser despreciado. Muchas veces alguno, ¿no es cierto?, vive como más espectacular un carisma o lo otro. Entonces, o sea, no hay como un grado de cuál es el más importante que el otro. Sí, San Pablo nos recuerda, ¿no es cierto?, que aspiremos al mejor de los carismas, que es el del amor. Que todo lo hagamos con amor. Qué importante que el día del intercesor también pueda terminar preguntándonos cuánto hemos amado hoy. El corazón del intercesor se va ensanchando porque va albergando a muchos. Por eso es necesario que el corazón se abra para muchos. Y si no, el intercesor se pone ahí en ese lugar, en la brecha, e intercede en favor de una persona, de un pueblo. Se pone en los zapatos del otro. Levanta la carga del otro. ¿En qué sentido? En que se pone en su lugar, tiene esa conexión también corazón a corazón donde experimenta también esa angustia, ese pesar, esa necesidad. Y desde esa experiencia es que eleva su oración al Padre, unido a Jesús. Bien, como nosotros sabemos, hay diferentes dones, hay diferentes carismas y hay algunos que son para el servicio, hay algunos que son para, ¿no es cierto?, fortalecer, para el ministerio, para la enseñanza, para muchos cosas, ¿no es cierto? Y hay otros, ¿no es cierto?, que
que el Señor va dando especialmente a los intercesores. Los carismas para la intercesión los podemos ir numerando a modo de orientación para profundizarlos y para abrirnos a estos, empezando por el don de lenguas. En Romanos 8, 26, 27, justamente volvemos otra vez a repetir esta palabra. El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar. Pero ese Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Justamente es un don dado por Dios para alabarlo en el lenguaje del Espíritu. Toma el control, dice, ¿no? El mismo Espíritu toma el control, ¿no es cierto?, de nuestra boca, de nuestra lengua, y comienza, ¿no es cierto?, esa oración, ¿no es cierto?, ese gemido y palabras ininteligibles, ¿no cierto?, que es el lenguaje del Espíritu Santo. Nosotros podemos tomar como uno de los inicios en el Nuevo Testamento de esta oración en lengua justamente como el primer llanto de la iglesia recién nacida ese día de Pentecostés. ¿Vieron como cuando un niño nace? Ese signo es como el llanto, ¿no? El llanto ahí cuando nace, ahí en ese lugar. Bueno, ese día de Pentecostés, donde en Hechos 2:4 dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu le permitía expresarse. Y desde ese nacimiento, en la iglesia, ese don permaneció a través de toda la historia de la iglesia. Y luego reaparece. No es que ahí solamente reaparece con una mayor fuerza en la experiencia de esta corriente de gracia de la renovación carismática. Para nosotros, ¿qué podemos decir que es este don de lenguas? ¿No es cierto? Nosotros sabemos eso, que al recibir esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es justamente que ese don no consiste en hablar en un idioma extranjero sin saberlo, sino que es una apariencia de lenguaje que es incomprensible para quien lo habla como para quien lo escucha. Pero esa experiencia sí lo entiende el Espíritu Santo. Dice que tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo y justamente vive en esa experiencia de conexión y comunicación. Entonces, es un idioma íntimo y muchas veces nos ayuda a entender un poco más el don de lengua. El balbuceo del niño, ¿no es cierto?, con su mamá, que muchas veces nadie no entiende lo que quiere decir, pero la mamá le entiende al niño lo que el niño está hablando, ¿no es cierto? Tiene esa conexión. Y la oración en lengua nos va ayudando a un fortalecimiento personal. Por eso es muy necesario practicarlo y activarlo en nuestra oración personal. Es el don justamente que nos edifica personalmente. Y es un don para la alabanza,
es un don, ¿no es cierto?, para la adoración. Y es un don que es muy bueno para usarlo y para agarrar esa herramienta en la intercesión. Porque muchas veces se presentan intenciones, se presenta un pedido de oración, se presenta un hermano y por ahí estamos como medio confundidos hacia dónde vamos a ir. Entonces el orar en lengua es una gran ayuda que me va orientando, me va permitiendo ir haciendo conexión con el Espíritu y desde ahí ir abriéndome a ver hacia dónde me lleva la oración, hacia dónde me lleva este pedido que el Señor me está haciendo. Fíjense cómo el Espíritu Santo nos va capacitando. Por eso es necesario, entonces por eso muchas veces pasa, a veces sin ánimo de ofender, muchas veces por ahí, o sea, hablar por hablar, orar por orar, para que por ahí el hermano no diga nada. Comencemos a orar en lengua si no nos sale ni una palabra, si no, oremos en lengua, o sea, por ahí si estoy confundido, si estoy, ¿no es cierto? Empecemos a orar en lengua y el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio y nos va a ir encaminando. Muy bien. Justamente este lenguaje en lengua, ¿qué va haciendo? Va puenteando nuestra mente, viene directamente a nuestro corazón. Es una forma de oración que me va abriendo a una experiencia más profunda también. Bien, fíjense cómo San Pablo en 1 Corintios 14, 18 va haciendo énfasis en el ofrecimiento de la oración a través del don de lengua y sobre todo en los mensajes que pueden ser, ¿no es cierto?, y estar contenidos en ella. Él justamente, San Pablo hablaba en 1 Corintios 14, 18, hablaba de que él habla de que utilizaba de manera libre ese don. Muchas veces, en algunos casos, es como que el don de lengua así como está muy cuidado, custodiado, pero en realidad San Pablo nos habla de que él usaba libremente. Pero para que vos y yo podamos usar libremente ese don, lo tenemos que ir orando, haciéndolo, haciendo experiencia de eso. Y en tu oración personal, qué necesario que es que pueda ir practicándose. Muchas veces he tenido experiencia de hermanos, de hermanas, que cuando están en la comunidad oran en lengua, pero en su oración personal no lo hacen. Y el Señor nos invita a hacerlo en las dos instancias, personal y comunitaria. Fíjense cómo nos compartían uno de los hermanos que en una formación, eh, entonces cuando era Licres, nos compartía justamente que un hermano recibió una experiencia, ¿no es cierto?, de oración en lengua y fue siendo gradual y sintió que el Espíritu Santo le fue invitando a orar, a orar, a orar, a orar en lengua y nos compartía, ¿no es cierto?, a un diácono de Brasil esta experiencia de que ese hermano fue experimentando que varias horas fue orando en lengua desde una guianza del Espíritu y luego de esa oración en lengua el Espíritu le regaló, ¿no es cierto?, el don de milagros. Y hoy en día ese hermano camina en el ministerio de milagros. Entonces podemos decir que el don de lengua me abre o me habilita a los demás carismas. Entonces, este hermano fue orando, fue experimentando, lo fue haciendo muchas veces, por ahí para los que recién están empezando, muchas veces en la renovación carismática nos invitan, ve y haz 5 minutos de oración en lengua,
en tu oración personal, luego ve graduando 15 minutos y luego de eso, conforme vayas viviendo la experiencia, más allá de ponerte algún tiempo, es si vos experimentás ir haciéndolo de manera libre, a manera de orientación. Si por ahí no estás haciendo esta experiencia, no estás orando en lengua en tu oración personal, ve tomándote al menos 5 minutitos y luego ve graduando eso para luego, ¿no es cierto?, ir abriéndote a los demás carismas que el Señor te regala. Decía San Pablo entonces que él dice en su palabra, San Pablo dice en la palabra, doy gracias a Dios, aquí justamente, que de manera libre usa los carismas. Doy gracias a Dios, aquí está, porque tengo el don de lengua más que todos ustedes, decía San Pablo. O sea, él confirmaba que él oraba en lengua. Eso lo dice en 1 Corintios 14, 18. Entonces, profundicemos en este carisma. El don de lengua es necesario para edificarnos personalmente, para conectarnos con el Señor en la intercesión. Me ayuda a despejar muchas confusiones, me conecta con el Espíritu Santo, Él viene en su ayuda, viene en tu ayuda con gemidos inefables, ¿no es cierto? Me ayuda en mi crecimiento espiritual y sobre todas las cosas es el don, el único don que es un beneficio para nosotros mismos, un beneficio para quien lo utiliza. Entonces, ¿por qué no estamos usando este beneficio si el mismo San Pablo nos dice que nos edifica a nosotros, nos anima, nos fortalece, nos permite ese fortalecimiento? Bien, nos permite fortalecer esa relación con el Señor y sobre todo enciende nuestro amor y nuestro corazón hacia el Señor. Este don también es muy bueno porque nos descentra de nosotros mismos, de nuestras múltiples preocupaciones y problemas y nos pone en una oración más profunda con Dios. Y ustedes saben justamente que para la intercesión nos vamos vaciando nosotros mismos, llenándonos del Espíritu Santo y vamos, ¿no es cierto?, saliendo de nosotros para conectarnos al Espíritu y poder interceder por los hermanos. Es un don muy necesario para la intercesión. Entonces, fíjense cómo San Pablo también nos habla y nos dice en 1 Corintios 14, 5, mi deseo es que todos ustedes tengan el don de lenguas. Cuando no estás seguro cómo orar por una persona o por una situación, ponete a orar en lengua. Ponete a orar en lengua. Justamente esa oración en lengua te puede ayudar a sintonizarnos con lo que Dios está queriendo ante esa situación. Nos puede inclusive abrir a una oración nueva, a una experiencia nueva. ¿Cuándo vamos a usar ese don? ¿Cuándo usar el don en lengua? San Pablo también en Efesios 6:18 nos dice, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu Santo. O sea, nos invita a orar siempre. ¿Y cómo recibir ese don? Y justamente abriéndonos a Él, abriéndonos a esa experiencia. Otro don que el Señor nos permite
y nos regala como herramienta, nos da como don gratuito, es la palabra de conocimiento. Fíjense como muchas veces ese mismo don de lengua nos va abriendo a nuevos carismas y cuando vamos orando por esa intención, por esa situación, el Señor nos muestra, ¿no es cierto? Nos revela las cosas, las diferentes cosas que va a hacer ante esta situación. Uno de los pasajes, ¿no es cierto?, del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nos habla de este don, de la palabra de conocimiento. Y especialmente es cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Y ¿saben qué, mi hermano, mi hermana? Así también vos, intercesor, así también vos, intercesora, estás llamado a estar ahí, en ese pozo, a las 12 del mediodía, esperando al samaritano o la samaritana. Jesús estaba ahí. Y conforme ese hermano, esa hermana, vayan llegando, el Señor te va conectando. ¿Qué pasó con Jesús en ese momento? Él se sentó en ese lugar a esperarla. Ella llega a esa hora, ¿no es cierto?, cuando nadie estaba, cuando nadie iba a sacar el agua en ese lugar, y se sienta ahí al lado de Jesús, un extraño. Muchas veces, hermano que no conoces, el Señor trae, ¿no es cierto? Y él se sentó a escucharla y fue escuchando la realidad de esta mujer. ¿Cuántas veces el intercesor también va escuchando a ese hermano, a esa hermana, esa intención? Y sobre todas las cosas tiene que ser un oído para el hermano y un oído para el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Al encontrarse Jesús con la samaritana, resulta que Jesús le fue hablando de su vida y ella se sorprendió. Ella se sorprendió porque ella le dijo, vos tenés razón. Él le dijo, no, vos no tenés marido, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y ella, luego de tener esa experiencia con Jesús, sale corriendo, ¿no es cierto?, a anunciar a los demás que ese hombre le había dicho toda su vida sin haberla conocido. De eso se trata este don, la palabra conocimiento. Justamente es un don que se reconoce como revelación privada y nos ayuda a crecer espiritualmente, pero sobre todas las cosas a ese hermano o a esa hermana por el que estamos orando. Es un carisma distinto a todos los otros. Es otorgado por la intervención del Espíritu Santo y dado libremente, ¿no es cierto?, por Dios desde su conocimiento. El conocimiento de Dios es ilimitado. Entonces, ¿cómo viene, no es cierto, ese don? A través de una imagen, a través de una palabra que me muestra algo que yo no conocía, que me muestra, que me revela algo sobre este hermano, sobre esta intención que yo no conocía. Yo me acuerdo que una vez eh, estábamos orando por una hermana y el Señor, ¿no es cierto?, me llevaba y me mostraba, ¿no es cierto?, una sandía. Y si nosotros usáramos, ¿no es cierto?, el razonamiento, el pudor, el miedo, la vergüenza, nos podemos empezar a orar en lengua y el Señor te muestra una sandía. Parece una ridiculez, ¿no es cierto? Parece como algo. No, esa hermana hace mucho tiempo vivía con diferentes situaciones, especialmente muy angustiada, y bueno, permitió, ¿no es cierto?, fue a pedir oración.
Entonces, en ese momento estuvimos orando y el Señor me mostraba una sandía. Entonces, en ese momento yo me acerqué a ella y le pidiéndole al Señor y le dije a mi hermana, yo no sé si a vos te dice algo, a mí me viene una imagen, la imagen de una sandía. En ese momento la hermana comienza a sorprenderse, comienza a sorprenderse y comienza a, a- a romper en llanto, ¿no? Y esa hermana comenta que cuando ella era niña, ellos eran muy pobres, vivieron situaciones de mucha hambruna y que solamente tenían para comer sandía, pero que eh, ya había pasado mucho tiempo y que esa sandía estaba ya vencida y que tuvo que comer una sandía podrida y que eso había generado mucho dolor, mucha tristeza y que en el momento, ¿no es cierto?, en el que ella estaba viviendo, el Señor le invitaba a entregarle su momento para que Él vaya sanando su historia. Fíjense cómo el Señor muchas veces los hermanos vienen, eh, nos piden oración, inclusive vienen y te dicen, orá por esto. Yo me acuerdo que un grupo de hermanas de intercesión estaban orando y eh, la hermana pedía para que su hijo, una hermana vino a pedir desesperada para que su hijo consiga trabajo. Y entonces las hermanas oraban, oraban, oraban y el Señor les mostraba que tenían que orar para que el hijo quiera trabajar, no para que consiga trabajo. Fíjense qué importante. Entonces las hermanas oraron para que, no para que consiga trabajo, porque el Señor le decía, el trabajo ya está, pero lo que tienen que orar es para que él quiera trabajar. Entonces las hermanas, fíjense como un hermano, una hermana te viene a presentar una intención, que es válido, pero el Espíritu Santo, que sondea los abismos, te revela qué orar, qué es lo que en ese momento es lo que está necesitando ese hermano. Entonces las hermanas cambiaron la oración. En lugar de orar por que venga una fuente laboral, oraron para que quiera trabajar su hijo. Y fíjense cómo esa oración cambió todo. Entonces el hijo se desbloqueó y ahí vino ese trabajo. O sea que, y muchas veces los carismas nos permiten, y siempre nos permiten ir más allá de todo entendimiento humano, porque viene de Dios, más allá de lo que nosotros podamos creer, que podamos nosotros lograr o imaginar, más allá, ¿no es cierto? O sea, lo imposible se vuelve posible por el Señor. Fíjense cómo nos cuenta también nuestra hermana María San Giovanni, que acompañó al padre Emiliano Tardif, cuando una vez vino una hermana a orar, ¿no es cierto? Y el Señor le mostraba un paraguas, es un testimonio que siempre comparte, eh, y se acercó y le compartió sobre el paraguas, y esa hermana le dijo, empezó a llorar y compartió, ¿no es cierto? Yo nunca le había contado esto a nadie, y comparte que ese paraguas justamente era el arma que utilizó esa persona que abusó de él en un callejón, ¿no es cierto? Y toda la sanación que el Señor permitió hacer a través de esa palabra de conocimiento, ¿no es cierto? Es muy, muy útil para la intercesión eh, y especialmente nos lleva a orar por la sanación, a interceder por la sanación de ese hermano, de esa hermana. Y a través de una visión, a través de una voz, a través de un olor, una inspiración, sentimientos, inclusive a través de experiencias físicas y particulares. Hay muchas citas bíblicas donde aparece donde Ananías, justamente cuando
cuando él recibe esa palabra, ¿no es cierto?, de conocimiento para Saulo, el perseguidor de los cristianos, Pablo, ¿no es cierto?, cuando va recibiendo en Hechos 14:10. Fíjense que también San Juan María Vianney justamente era capaz de identificar y así completar, ¿no es cierto?, la confesión parcial, porque identificaba los pecados. El Señor le iba revelando los pecados, ¿no es cierto? Y fíjense cómo, bueno, la palabra conocimiento nos va ayudando justamente en la intercesión. Es algo que uno no conoce, no sabe de ese hermano, esa hermana, que el Señor revela porque quiere sanar, de su historia de vida, de su experiencia de vida, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una vez fui también a orar por una hermana y el Señor me mostraba una botella de vino. Y yo no, y me mostraba la botella de vino que mi hermana agarraba, una hermana mía, ¿no es cierto?, que me permitió orar por ella, que me agarraba y que tomaba y que escondía. Y yo me acuerdo que nunca me había compartido eso, ¿no? Y entonces estuvimos orando y le mostré eso cuando la hermana compartía que era una debilidad que tenía, pedía oración muchas veces, ¿no es cierto? La misma persona no, no se anima o le cuesta enfrentar situaciones y todo, ¿no es cierto?, desde la experiencia del amor, de la misericordia de Dios, nos permite ayudar a esos hermanos. Y muchas veces Él va mostrando, por ejemplo, a través de imágenes, como le decía, la sandía, a través de una botella de vino, muchas veces mostró una botella de vino y los hermanos compartían, ¿no es cierto?, el dolor por el alcoholismo en su casa. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, también el Señor nos permitía orar por otra hermana que esa hermana en su cuello no tenía nada, pero cuando yo oraba veía que la hermana tenía una cadenita con el dije de la letra M. Y entonces la hermana empezó a pedir por su familia, que intercedamos por ella. Y yo veía la cadenita con la letra M, entonces le compartí, le dije, no sé si a vos te dice algo, es una cadenita con la letra M, bueno, la hermana también se sorprende y me comparte, ¿no? Que ella hace mucho tiempo le venía pidiendo al Señor de manera íntima, ¿no es cierto?, eh, para poder tener un hijo, pero que no se estaba pudiendo y que ella le había dicho inclusive al Señor que si le regalaba un hijo, le pondría de nombre Mariano. Entonces, en ese momento, esa situación ya hacía muchos años, le daba mucha tristeza, mucho pesar, porque no podía concebir. Y bueno, ya Mariano ya está ahora eh, casi terminando la prepa, así que bueno, el Señor permite eso, ¿no? Permite tantas cosas y cómo nos ayudan a que nosotros podamos, más allá de lo que sabemos o lo que podemos imaginar o razonar o por nuestra misma experiencia de vida, conectarnos con el Espíritu, orar en lengua, presentándole al Señor, abriendo la palabra de conocimiento, el Señor nos va a mostrar por qué orar, por qué interceder. Y la palabra de conocimiento nos permite justamente eso, ¿no? Especialmente nos lleva a interceder por la sanación del hermano, de la hermana, muchas cosas para compartir, ¿no es cierto? Después también está la palabra de sabiduría, muy necesaria. Fíjense cómo San Pablo nos habla de un saber específico que proviene de Dios. Es un conocimiento del cómo hacer y actuar correctamente. No sé si a ustedes les pasa por ahí, a mí muchas veces me pasa con hermanos, con hermanas, o hay hermanos que dicen, no, esto que yo estoy diciendo no tiene nada que ver conmigo, esto que estoy diciendo tiene que ver con Dios, porque esto, pero sobre todas las cosas cuando escuchamos alguna cosa, qué sabiduría.
Y no que sabiduría desde un conocimiento intelectual, sino que sobre todo nosotros logramos comprender que viene de Dios. Y el intercesor tiene esa sensibilidad para comprender que viene de Dios esa palabra y a través también de los sentidos, de las percepciones, el Señor nos permite, ¿no es cierto?, de si viene de Dios o no viene de Dios, pero sobre todas las cosas también nos da a nosotros esa palabra de sabiduría para, para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos también ser canal de gracia para los hermanos. Y la palabra de conocimiento, eh, que ya estuvimos hablando, es sobrenatural. Se da en un momento particular, la palabra de sabiduría también. Y fíjense cómo muchas veces lleva a la persona a tomar una decisión correcta, una respuesta acertada, superar un obstáculo o saber qué hacer en una situación en particular. Todo tiene que ser tomado con precaución, con mucha responsabilidad. No tiene nada que ver con el intelecto humano. No se consigue a través de una experiencia humana o de un aprendizaje, sino es dado de manera sobrenatural por Dios. Bien, entonces fíjense cómo el mismo Salomón, ¿qué le pedía al Señor? Qué oración agradable al Señor, no le pedía sabiduría. No me dé esto, lo otro, solamente dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Por eso todo intercesor tenemos que pedirle al Señor sabiduría en este llamado. Justamente este don también nos sirve para manejar, eh, nos capacita para caminar en situaciones complejas, conforme a la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que el Señor muchas veces, eh, y todavía, cuando voy al grupo de oración, qué necesario que es el uso de dones y carisma, donde encontramos la respuesta, esa respuesta que estamos necesitando, donde encontramos la guianza. Y muchas veces, ¿no es cierto? Pero como es también un someter nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra soberbia, la humildad, ¿no es cierto? Dejar brotar en nosotros, porque humanamente, cuando vienen a presentarse los hermanos, las hermanas, la intención, humanamente queremos decir una cantidad de cosas que tiene que hacer, ¿no es cierto? Eh, viene a presentar y bueno, hace esto, hace lo otro, ¿no? Todo intercesor primero tiene que orar antes de. Y a veces me viene, ¿no es cierto?, por impulso, por tentación, ¿no es cierto? Hace esto, hace lo otro, pero bueno, el Señor en su misericordia nos va permitiendo ir caminando, ¿no es cierto? Bien. Y también la palabra de conocimiento nos revela un hecho, pero también nos revela qué hacer con eso, ¿no? Es la capacidad de saber qué hacer frente a una situación determinada. Ahora vamos a la profecía. Yo sé que tenemos mucho para decir sobre todo estos dones, carisma, pero la invitación a que como intercesores pidamos al Señor estos dones, la oración en lengua, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, eh, poder interpretar las lenguas también, ¿no es cierto? Justamente la oración en lengua, San Pablo nos dice, ¿no?, que es mejor que sean interpretadas. La interpretación en lengua, ¿no es cierto?, no es justamente como una traducción, sino una convicción de que esa palabra el Señor me va, ¿no es cierto?, indicando, mostrando. Bien,
Pero sobre todas las cosas, bueno, sí sabemos que la oración en lengua me abre los carismas, la palabra de conocimiento me va a ayudar a orar e interceder por un hermano, una situación que me lleva, ¿no es cierto?, a una sanación interior especialmente, a todo lo que tiene que ver con eso. Pero sobre todas las cosas, como intercesor, sos un profeta. ¿Qué es un profeta? El que habla en el nombre de Dios. O sea, tu boca ha sido preparada, ¿para qué? Para ser usada como ese instrumento que hable en nombre de Dios. Sos el profeta de Dios. Muchas veces más utilizan esta palabra los hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos cristianos, nuestros hermanos, ¿no es cierto?, evangélicos, y nosotros, que justamente el Señor en nuestro bautismo nos hace sacerdotes, profetas, ¿eh?, y reyes. Bien, entonces somos profetas. Ya es una denominación de nuestro bautismo. Y cuanto más siendo intercesor. Entonces, soy llamado a ser un intercesor con el poder del Espíritu Santo. Pero descubriendo esta realidad, abrazando el llamado de ser profeta, soy llamado a ser un profeta en el poder del Espíritu Santo. Un profeta que hable en el nombre de Dios. Por eso, en ese momento, cuando viene la intención, cuando viene ese hermano, cuando el Señor me pone a orar, Él me habla y en su nombre yo transmito, ¿no es cierto? Sos quien transmite lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento justamente habla de los profetas. Habla de las profecías están a lo largo de toda la palabra. Y que es necesario, el mismo San Pablo, ¿no es cierto?, nos habla de la necesidad del aspirar al don de la profecía. Y como intercesor, discúlpeme mi hermano, discúlpeme mi hermana, pero no me puede decir que usted no tiene ese don, porque usted ha recibido ese don. Ahora, si todavía no lo ha experimentado, si todavía no lo está practicando, es tiempo de comenzar. Usted tiene incorporado dentro de ese llamado el don de la profecía. Y que nada ni nadie le haga pensar diferente a esto. Esta es una claridad que nosotros quisiéramos que puedan tener y profundizar en esto, ¿no? Justamente el intercesor es el profeta, o sea, el mensajero de Dios. A lo largo de la historia, los profetas fueron recibiendo la misión, fueron comunicando al pueblo qué es lo que Dios, ¿no es cierto? Justamente Jeremías, en Jeremías 1:9 dice, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. En esta noche abraza esta palabra, es para vos. En esta noche, a vos mi hermana, a vos mi hermano, a vos Hilda, a vos Cintia, a vos Jacqueline, a vos Maricruz, a vos Manuela, a vos. Para vos esta palabra. El Señor extiende su mano, toca tu boca y te dice, yo pongo mis palabras en tu boca. A vos, Juan, a vos te está diciendo eso. Entonces, este don me permite a la iglesia, a la comunidad, al pueblo, edifica, anima, exhorta, corrige, llama a la conversión, da consolación al pueblo. El intercesor está llamado ¿a qué? A anunciar, a denunciar, a consolar, a animar. Por eso es, mi hermano, mi hermana, que ese carisma está incorporado en vos. Entonces, podemos ver cómo a lo largo, ¿no es cierto?, de toda la palabra, la profecía era
evidente que era parte en la vida, ¿no es cierto?, normal de la iglesia, pero especialmente lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Y muchas veces pasa que no es así, que no es parte de la vida normal de las comunidades. Fíjense cómo por falta de profecía perece el pueblo. ¿Qué necesidad que hay de la profecía? Por falta de profecía perece el pueblo, al no haber profecía. Y bueno, sigamos porque es muy necesario que podamos en este curso cerrar con este don, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo opera no solamente en la persona que habla, sino también en los que escuchan, o sea, es mutuo, va operando mutuamente, ¿no es cierto? El Señor, a través de una profecía, lleva la conversión de una persona, de una comunidad, justamente el Señor hablando a su pueblo, por el poder del Espíritu Santo, que quiere animar, edificar, consolar, exhortar. San Pablo dice que la profecía es importantísima, dado que su poder edifica la iglesia. Es el único de los dones que aparece en todas las listas de los carismas. Y en 1 Corintios 14:15, Pablo va hablando, ¿no es cierto?, de la lengua, la profecía, pero sobre todas las cosas él insiste en la profecía. Habla de que es valiosa porque el mensaje es comprensible para los que lo escuchan. Y San Pablo no solamente exhorta, sino lucha e invita a luchar para que podamos alcanzar este don con frecuencia, con frecuencia. Dice en 1 Corintios 14:1, procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, pero sobre todo al de profecía. Entonces, en 1 Corintios 14:39 dice, aspiren al don de la profecía. En 1 Tesalonicenses 5:19-20 dice, no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. En 1 Corintios 14:31 dice, así todos tendrán oportunidad de profetizar uno por otro. De acuerdo a San Pablo, este don es diferente al de la enseñanza, porque justamente viene por convicción, viene para consolar y dar ánimo. Justamente el Señor nos permite a través de la profecía dar ánimo, guiar, edificar desde el Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos está invitando a abrirnos a los dones y carismas. Él nos está invitando a justamente, especialmente, a profundizar en esto. Y como dice San Pablo, a aspirar a la profecía. Nos vamos también adentrando y cerrando este tema de la profecía con varios puntos necesarios. Uno es, una palabra profética puede ser específica, puede dar ánimo, guiar, edificar desde el Espíritu Santo. Puede ser, ¿no es cierto?, a través de visiones o de sueños también. ¿Por qué hablamos de que edifica? Porque justamente activa la fe del pueblo. Les permite, ¿no es cierto?, a los hermanos y los mueve al conocimiento, a adorar. Genera, ¿no es cierto?, una convicción también sobre reconocerse pecador,
provoca también compunción en los corazones. Otra claridad es que la profecía puede ser una palabra de consolación, de ánimo, corrección de parte del Espíritu. Otra claridad es que la profecía puede tratarse de reconocer lo que es invisible a los ojos. También podemos decir que la profecía tiene una dimensión evangelizadora, porque muchos no creyentes han tenido, ¿no es cierto?, y se han encontrado con Cristo a través de una palabra profética. Fíjense, en 1 Corintios 14, 24 y 25 dice, en cambio, si todos profetizan y entra alguno de esos hombres, todos podrán convencerlo y examinarlo, así que quedarán manifiestos los secretos de su corazón, y él, cayendo de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está realmente entre ustedes. La profecía también a veces, es una claridad, puede anunciar el futuro. No es una predicción usualmente. Más bien es una palabra en el ahora dada por Dios. Revela una situación presente y de este modo anima, instruye y fortalece a quienes la escuchan. Pero también en algunos casos puede anunciar el futuro. Bien. Animarlos sobre todo a que todo se puede ir caminando, experimentando, pero sobre todas las cosas discernirlo todo. Entonces nosotros no podemos no decir justamente que el discernimiento también tiene que estar en el intercesor. Ese carisma, el don del discernimiento, también está llamado a discernirlo todo. Y según justamente los carismas, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 801 nos dice, aparece siempre necesario el discernimiento de carisma. Nunca, ningún carisma dispensa de la referencia y la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos le compete sobre todo no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo que es bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Entonces, todos los carismas necesitan ser discernidos. ¿Quién discierne el carisma? Lo discierne la persona que usa el don, justamente que al recibir el don, esa pregunta que tenemos que hacernos, ¿esto que yo estoy recibiendo viene de Dios? ¿Esto que yo estoy recibiendo es mío? Y también decirnos, ¿o será del enemigo? Eso también. Los líderes pastorales inmediatos. El líder del grupo de oración, el líder de la comunidad, el que está encabezando el ministerio de la intercesión, que está encabezando esa célula de intercesión, el que está encabezando ese cenáculo de intercesión. Y los líderes y pastores de la iglesia, el párroco, el obispo, todo lo que ustedes sean, ¿no es cierto? Entonces, para concluir, vamos a quedarnos con esta palabra, 1 Corintios 14:1. Procuren alcanzar el amor y aspiren también a todos los dones espirituales. Y el Salmo 42:1 dice, como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios, mi alma tiene sed de ti, Dios, del Dios viviente.
Por eso, justamente, mis hermanos, qué necesario que es profundizar en el llamado, seguir, ¿no es cierto?, parándonos en la brecha, convencidos de este llamado, pero también en este tiempo trabajar mucho en esto de capacitarnos. Él nos capacita, Él nos dota de dones, de carisma, nos da herramientas y en la intercesión nos permite, ¿no es cierto?, ser aquellos que somos los mensajeros de su mensaje. Y Él nos regala esos dones y carisma para usarlos para el bien común, para el bien de los demás, para la edificación de la iglesia. Así que no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, discernámonos todo, pero abrámonos a esta experiencia sobrenatural, a ser no solo intercesores, ahora ya con este entendimiento, ser profetas que interceden con el poder del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, los animamos a seguir caminando, a seguir abriéndonos a esta experiencia y sobre todas las cosas, a obedecer la voz de Dios, a ser dóciles al Espíritu Santo y a creer. Como decía Jesús, como nos dice Jesús, harán cosas más grandes de las que yo hice. Lo dijo a través de nuestra hermana Patty Mansfield en la oportunidad del jubileo de la renovación carismática en Roma. Dijo, levanten la mirada, la profecía que ella nos dijo, levanten la mirada, la cosecha está lista. Harán cosas más grandes de las que yo hice. Para ello es necesario, nos decía el Señor a través de Patty, que obedezcan mi voz, que sean dóciles a mi Espíritu Santo y que crean. De esa manera harán cosas más grandes de las que yo hice. Así que gloria a Dios por su vida, por sumarse a este llamado, por seguir caminando y que sigamos ahí parados en la brecha como ejército de intercesores que están ahí orando y clamando al Señor para que ese pueblo, para que cada uno de esos corazones puedan, ¿no es cierto?, encontrarse con Jesús, para que ese pueblo sea liberado y para que realmente todos podamos proclamar a Jesús como nuestro único Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, Ele. Le damos gloria a Dios por tu vida. Gracias, Francisco. Gracias a todos, hermanos. Muchas gracias. Muy y bien, ahora queda la consigna de orar y vivir la experiencia del bautismo del Espíritu y de los carismas. Queda para abrirnos todo esto que estuvimos aprendiendo hoy, llevémoslo a la práctica en la oración. Amén. Amén. Hermanos, invitarles a permanecer firmes en la fe, a seguir orando sin desfallecer, como dice Jesús, nuestro Señor en Lucas 18:1, a seguir perseverando en la intercesión con la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a tener en próxima sesión las sesiones y también una sesión especial de oración. Eso ténganlo presente. Todavía estamos debiendo las asambleas de intercesión que queremos hacer fuera de estas sesiones, solamente para orar, como asambleas de intercesión en Proyecto Timoteo. Espérenlo. Lo que pasa es que hemos tenido bastante, servicio y trabajo para la gloria de Dios, y también como está cerca el Seminario Internacional, pues muy enfocados también en algunas cosas de este trabajo. Seguirlos invitando a los que quieran venir a Costa Rica. Todavía hay tiempo, todavía hay posibilidades, así que es cuestión de creerlo y
y también de ponerse en camino, ¿no? El Señor abre caminos. Y cuando buscas su reino, como Jesús prometió, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que, bueno, nos vemos el próximo jueves. Se ha hablado de carismas, hoy Cele, y de manera especial el don de lenguas, de profecía. Miren, este lunes que viene se está dando un curso de carismas, creo que muchos de ustedes están, y ya se ha hablado de algunos carismas. Este lunes se hablará del don de lenguas, casualmente. Así que quien quiera conectarse, ahí le haremos llegar el acceso. Muy bien, sin más, pidámosle la bendición a nuestra Madre Santísima y pedirles intercesores. Fíjense, aquí hay 269 intercesores. Habían más, pero algunos poquitos ya han salido. Pedirles su oración, su intercesión por Proyecto Timoteo y por el Seminario Internacional de Formación de Predicadores y Evangelizadores. ¿Será que nos pueden apoyar en oración, sí o no? Levanten la mano los que nos van a apoyar en oración, en intercesión. Imagínense, con 200 y resto intercesores, gloria a Dios, ¿no? Hay victoria. El enemigo tiembla. El seminario internacional no es algo que se hace por hacerse. Realmente es un acontecimiento que ha traído fruto a la iglesia, a los participantes, a las comunidades, de las personas que han estado. Y ese es el fin. Hay muchos hermanos que vienen de diferentes grupos, movimientos, servicios de la iglesia, algunos sacerdotes, pero les comento para que oremos. Sabemos que a veces la situación no es fácil y algunos en el camino pues declinan, ¿no? Por razones económicas o cuestiones de salud. Por muchas situaciones estamos viviendo una gran batalla espiritual, una gran batalla. Pero cuidado, 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 cuidado. No hay que detenerse en el camino. No hay que detenerse. En el camino de Dios solo se cansa el que se detiene, el que no sigue caminando. Hay que seguir caminando. Hay que seguir orando, hay que seguir confiando, hay que seguir avanzando. Así que pedirles mucho su oración y si usted siente en el corazón el llamado, pues escríbanos, venga a Costa Rica y vivirá una experiencia que será de mucho bien para su vida, para su servicio, para su alma. Muy bien, pedimos la bendición a nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, ánimo y adelante. Un abrazo a todos.